But we come against every contrary gathered, every demonic and every finger, every record demonic miracle forces. Father, every prince of this land are signed against you. The Bible says the earth is the fullness of the Lord. Therefore, we come forward into this house and that is fruitful to bring glory and honor to you. Those who are watching today, Father, minister to them that at the end of the service, they also will be able to say, yes, indeed, the Lord is now is be there exalted in the wonderful name of Jesus. Amen. Okay, so that was, we are. We're going to continue in our last topic that says good news for the sinners. Buena noticia para los pecadores. Buena noticia para los pecadores. Good news for the sinners are two. Yes, segunda parte. As we started last Sunday. Sometimes the word of God made us to know. La palabra de Dios nos enseña que Dios no quiere que los pecadores mueran en su pecado. Por eso que Él envía a su Hijo Jesús, que viene para salvarnos. Y cualquier cosa que Dios hace para los pecadores es para nuestro bueno. Esa forma de demostrar su amor. That's the way that God demonstrated His love toward us. So we're going to read two places this morning for you to know what is it good news and what is it pecador. Last Sunday we read about Paul. We read about what the Bible said. Let's go into it again. The book of Exodus, probably last one before Proverbs 24:3. We read last one, right? Let's get something from it before, but I don't want to. Proverbs 28:13. The word of God has to say. Proverbs 28:13 says, "He that covereth his sin shall not prosper. But whosoever confesseth, and forsake them shall have mercy." This is the key here. Key is not confessing. El es confesar, es dejarlo. Here says, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, cuando confesamos, tenemos que apartar, dejarlos, separarnos de eso. Ok, vamos a leer dos lugares de Ezequiel 18:23. Ezequiel 18:23. 33:11. Vamos a leer dos páginas antes que empezamos. So, Ezequiel 18:23. Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Luego Ezequiel 33:11. Vamos a leer uno por uno. Ezekiel chapter 18, verse 20, the Bible says, "Have I any pleasure at all that the wicked should die, said the Lord God, and not that he should return from his ways and live?" Es una pregunta. Ezequiel 18:30, ¿quiere yo la muerte de la impío? Es una pregunta. Dice Jehová, el Señor, no vivirá si se apartará de sus caminos. So this is how the Spanish write it better. English is very better. If I understand, say, "Have I any pleasure at all that the wicked should die, said the Lord, and not that he should return from his ways and live?" Dios no le interesa la muerte de los impíos o los pecadores. Lo que Dios quiere que todo el mundo regrese en su camino y adorar o respetar o tener comunión con Dios. Entonces, la muerte de impío es algo angustia en la hoja de Dios. Y Ezequiel 33, versículo 11, es muy fácil. 33:11. Ezequiel, el mismo Ezequiel. Ezequiel 33, verse 11. Esta es la palabra que Dios ha dicho a Ezequiel, que dice al pueblo de Israel. Say unto them, diles, tell them, dilos impure, dilos pecadores, tell us, as I live, said the Lord, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his ways and live. Turn ye from your evil ways. For why will you die, O house of Israel? Ezequiel 33:11.
Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Pues, de vuestros malos caminos, por qué morirás, oh casa de Israel. Y casa de Israel hoy en día es tú y yo. Nosotros somos casa de Israel, porque en casa de Israel, una vez que tú crees en Jesús, tú eres hijo de Abraham, tú eres hijo de Isaac, tú eres hijo de Jacob, tú eres hija. Y la regla de Dios, el libro de Galatas, que no tiene ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Todos somos hijos de Dios. There's no slave, no man, no woman, no free, no bond, no Greek, no Jews. We are all the same. Todos somos iguales de Dios. Entonces aquí, Dios ha declarado que Dios mismo no quiere que un impío muere en sus pecadores o muere en su malo camino. Él quiere que todos volvamos a Él. Y desde el principio, todos los mandamientos de Dios es para nuestros buenos. Todo. All the laws of God is for our good. But what happened? ¿Qué ocurrió? Y el mandamiento de Dios, nosotros nos parece como un carga. Mientras es carga. Praise Master Jesus. You know, in the book of, I think, the book of Christy, primero Juan 5:3. Primero Juan 5:3. Primero Juan 5:3. Let's hold up that. 5:3. Primero Juan 5:3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Es Reina Valaria. Y la Nueva Testamento dice que la mandamiento de Dios es un carga. Carga. Por ejemplo, los mulos cargan muchas cosas, o camión carga muchas cosas. No es un carga. Yo pensé que usted no lo traduce. Pero para translation. But I want to get what we are saying here. Aquí estamos de acuerdo con el nuevo translación para que podemos saber algunas cosas en otra manera o la. What is that with that's everyone. Okay. Vale. Primero Juan, capítulo 5, 3. Madre mía. Primero Juan 5:3 dice así. No. Ok. 5:3. Pues, what is it? Nerviosos. Okay, this is some New Testament, some new versions like Dios habló o se escribe como no es un carga. Or in some translations, the law of God is not burdensome. Praise Master Jesus. So, la ley de Dios no es un cargo para nosotros, es para nuestro bien. Y cualquier ley que Dios le ha dado, cuando tengamos ese law, cuando obedecemos ese ley, es para nuestro bien. Every law that God gives us is for our good. Praise Master Jesus. When we deviate from this law, we're going to suffer. Cuando escribimos la ley, o cuando queremos hacer otra cosa a partir de esa ley, sufrimos. Por ejemplo, hoy el mundo está en peligro, en problema. ¿Por qué? Porque el primer día Dios crea a Adán y Eva y le da a ellos un consejo. Ese árbol de ciencia y tal no debes que comer. El día que comes ese árbol vas a morir. Esa palabra y es ley. Porque dice en Eclesiastes capítulo 8:4, donde hay palabra de rey, hay poder. Where the word of God, there is power. So, su palabra es ley. Y el hombre no quiso hacer la palabra de Dios y quiso escuchar la diablo. Y cuando escucha la diablo, ahí está el problema. Praise Master Jesus.
So whatever law that God gives to us is for our good. That's what I'm trying to say. Whatever law, cualquier ley, es nuestro bien. In the case of Adam and Eve, God told them, should not eat the tree of what? Good of knowledge and good and evil. If they eat, will die. But man don't want to what? Listen to what God has told him. They rather they choose to obey devil. And we see the consequences. Como hombre obedecer al diablo, hoy estamos viendo la consecuencia. Entonces, aquí Dios nos ha dicho que no quiere la muerte de los impíos o los de pecadores. Quiere que todos volvamos a Él. Porque en Él hay esperanza, hay paz, hay goza, hay sanidad, hay santidad, hay todo lo que podemos a pensar. Y otra cosa, todo el mundo queremos algo buenos. Everybody wants what is good. Y la Biblia dice en el libro de Santiago 1:17, cualquier cosa buena solo viene de mano de Dios. Let's read this because I have a lot to read. I'm going to read the book of Isaiah. That's where I'm going to take up this morning. Santiago 1:17, James 1:17. Por ejemplo, hay mucha gente que piensa que no, diablo va a dar una cosa buena. No, no, no. Diablo no tiene nada bueno. En el libro de Juan, dice el diablo solo viene para matar, hurtar y destruir. In the book of John, the Bible says the devil will come to steal, kill, and destroy. That's all. That's the Santiago 1:17 says every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of light, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Santiago 1:17. Santiago 1:17. Todo bueno, that is todo don perfecto, descende de los atos, de padre de los luces, el cual no hay mudanza sin sombra de variación. So every perfect gift, Bible says in the book of Matthew 7, if we who are evil know how to what? Give good gifts to our children, how much more our Heavenly Father. Si nosotros que somos malos, vamos a comprar nuestros hijos, nuestros nietos, nietas, algo bueno. Y no quiere nuestro Padre Celestial, que nos va a dar cosas bonitas. Y la cosa bonita que es más bonita es vida eterna. Praise Master Jesus. The perfect gift, the best thing God will give us is what? Eternal life. Because in Romans 6:23, the Bible says, for the wages of sin is what? Is death. But the gift of God is what? Life eternal through Christ Jesus. La libro de Romanos 6:23 dice que paga de pecado es muerto. Mas don o dádiva de Dios es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Salvador. So whatever God asks us to do is for good. Cualquier cosa que Dios hacemos es por nuestro bien. Cuando hacemos, nosotros vamos a disfrutar. Cuando hacemos, nosotros vamos a gozar. Entonces ahora vamos a tomar nuestro tema de hoy en el libro de Isaías 1. Isaiah chapter 1. Desde 16 a 20. Vamos a aprender una cosa ahí. Isaías capítulo 1, desde 16 hasta 20. Isaiah chapter 1, from verse 16 to 20. Isaías capítulo 1, versículo 16. So the word of God says, wash you, make you clean, put away the evil of your doings from before my eyes. Cease to do evil. Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestra obra de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Ese es un consejo que cualquier buena padre puede dar a su hijo o su familia, o cualquier presidente, o cualquier otro puede dar a la nación. Dejad de hacer malo. Praise Master Jesus. No es malo consejo, es bueno consejo. Deja de matar, deja de robar, deja de mentir, deja de chismar. Es el buen consejo que cualquier buen padre, y Dios es buen padre. Es nuestro Padre Celestial. So let me say, wash you. ¿Con qué vamos a lavar? Con palabra de Dios. Praise Master Jesus. No tenemos que comprar jabón y agua. No, no, no. La palabra de Dios nos lava. Jesús dice en el libro de Mateo, Juan, capítulo 6. Vosotros sois limpio
Porque la palabra que habla vosotros os ha limpiado. Praise God for Jesus. They say you are all clean. Because what? The word has speak to you, they cleanse you. Because the word they are spirit and they are life. Porque la palabra son vida y la verdad. Son espíritu y vida. So, nosotros lo vamos con palabra de Dios. So, he said, wash you, make you clean, put away the evil of your doings from before my eyes. Cease to do evil. Lavaos y limpias, quitad la iniquidad de vuestras obras, de delante de mis ojos. Dejad de hacer malo. Así que 17. Sigue. Learn to do good. Aprender a hacer el bien. Learn to do good. Aprender a hacer bueno. Aprender a ser limpio. Aprender a hacer cosas buenas. Aprende, no hay que aprender malas cosas, porque el diablo está para enseñarnos malas cosas. Solamente Dios está ahí para enseñarnos buenas cosas. ¿Sí? Learn to do good. Aprender a hacer el bien. Seek judgment. Relieve the oppressed. Judge the fatherless. Plead for the widow. Buscar el juicio. Entonces, si Dios está peleando, hay que ser un mediador que está en la justicia. No hay que inclinar a la izquierda o a la derecha. Praise God for Jesus. Maybe see people who are fighting also with the good mediator, not to side one place, either left or right. Praise God for Jesus. Whoever that is at fault, say you are at fault. Whatever person can stand, you are culpable. No hay que coger soborno. Don't receive bread. He said, busca el juicio, restituir el agraviado, hacer justicia al huérfanos, emparar a la viuda. So, es nuestro trabajo, es nuestro deber que ayudar a los viudas y viudos y defender ellos, pero nadie nada para defender ellos allá. Entonces, versículo 18. Dice, come now, let us reason together, said the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. They be red like crimson, they shall be as wool. Beneath, aquí dice que, después de hacemos cosas buenas, después que busquemos justicia, después que ayudamos a los huérfanos, los viudas, entonces tenemos que aparecer delante de Jehová. Ahora, venid luego, dice Jehová, y estamos en cuenta. Si vuestro pecado fuera como la grana, como la nieve será, emblanquecidos. Si fuera rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Verse 19, versículo 19. If you are willing and obedient, si estás listo, si estás, ¿cuánto es lo que si quizás, dice, si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. So, if you are willing, now, ahora Dios nos enseña cosas que Él quiere. God has shown what He did from us. Praise Master Jesus. Say we should do this, we should cease for this, we should desire for this, we should spread ourselves for this. If we do this, then that means we are willing. Cuando hacemos de 16 hasta 18, quiere decir que quisiéramos o tenemos la voluntad o queremos obedecer a Dios. Entonces, ahora entramos en la sopa. To put it that way. If you're willing and obedient, you shall eat the good of the land. Si quisieras y oyeres, comerás el bien de la tierra. Si no quisieras, fueras rebeldes, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. But 19 says, but if you refuse and rebel, si no aceptamos la palabra de Dios, entonces malo para nosotros. Si no obedecemos la ley de Dios, malo para nosotros. Entonces tenemos que obedecer, porque Dios tiene toda cosa buena para nosotros. God has everything good for us. Pero el diablo está ahí siempre para engañarnos. El diablo es astuta. Siempre viene
es Dios. No. Es que Dios te está callando. Es que no vas a prosperar. Es que no vas a tener tal. Esa es su obra siempre. Dice el libro de Juan 8:44. Diablo es mentira y padre de mentira. Cuando él habla de suya. Praise Master Jesus. Say, devil is the liar and father of all lies. When he speaks of his own, because he is what? A liar from the beginning and a murderer. Es asesino. So here, God is like God made it up here. It's like one way said in the book of Deuteronomy, he said, I present to you life and death. Choose. Es como el libro de Deuteronomy, capítulo 30, Dios dice que ahora os deja delante de vosotros vida y muerte a elegir. Igual aquí, Dios nos ha dejado vida y muerte, tenemos que elegir. Y Dios no nos quiere manipular, nos quiere que nosotros elijamos, porque Él sabe que nosotros somos gente sabia, como todo el mundo. Si tú llamas a alguien tonto, ese hombre o mujer va a ser enojado contigo, va a tener ira. Es decir, ¿por qué tú me llamas tonto? Yo soy listo. Todos creemos que somos listos. Entonces, cuando creemos que somos listos, cuando comportamos o cuando elegimos, tenemos que elegir como unos sabios. Praise Master Jesus. If you call anyone fool, he will be angry with you. Hence, all of us think that we are wise, we ought to choose like what wise men. Tenemos que elegir como gente sabia. So here, God has made it clear that this is what He wanted to do. Es lo que Dios quiere que nosotros hacemos. Y todo consejo de Dios, uno de ellos son malos para nosotros. Ni uno. Todos son para nuestro bien. Eso es lo que predicamos en la familia, la sociedad, en todo lugar. Hacer bien, elegir bien, ayudar a los demás, ayudar a los huérfanos, ayudar a los viudas. Y hay que aprender a hacer bien, buscar justicia, buscar el de Dios, ayudar uno al otro, andar en buen camino. No sigue mintiendo, no sigue pecando, porque eso tú estás pecando contra tu alma y tu cuerpo. So what God tells us, what we preach everywhere, in our family, por la mañana tú levantas a tus hijos, mira, vas al colegio, tienes que portar bien, no pelear, no robar, igual. Praise Master Jesus. Eso es lo que nos demuestra que Dios es buen padre. Y siempre Él quiere bien para su familia. Praise Master Jesus. Pero la pregunta es que, ¿dónde podemos aprender esas cosas? En la palabra de Dios. All these things we go to work, learn them from the word of God. So we read, even this book of Isaiah, this one is enough. From 16. He said, wash yourself. What are we going to wash yourself with the word of God? Praise Master Jesus. Tito 3:5. Vamos a continuar. Tito. We're going to read Titus. I'm trying to bring the word wash where we studied the book of Isaiah 1:16. Tito 3:5. Tito. Yeah. Tito 3:5. So the word of God says, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por renovación del Espíritu Santo. So the word of God, the Spirit of God, come to wash us. The Spirit viene para lavarnos. I'm still talking about wash. Let's go to the book of Ephesians chapter 5. Ephesians capítulo 5. I'm trying to bring about this wash again so we get that wash quite clear. Efesios capítulo 5, versículo 26. Efesios capítulo 5, versículo 26. Bible says that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. By the word. Ephesians 5:26. That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Para santificar, habiéndolo purificar en lavamiento de agua por la palabra. Amen.
Cuando dice lavar, cuando dice agua, es palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos limpia. Praise God de Jesus. La palabra de Dios nos lava. Cuando el hombre está lavando a su mujer, no es coger agua, no es coger el espejo, no es coger lejía o jabón. No, es con palabra de Dios. Le bendice, le dirige, le ora para él o ella. Es viceversa. Viceversa. El mujer también puede alabar a su marido. ¿Para qué? Orar para ella y alabarla. Es como dice a veces, cuando estamos en la familia, podemos agarrar la Biblia para leer o para compartir la palabra de Dios. Si la mujer sabe leer más, él puede edificar a su marido. Igual la mujer, si él lee más, puede edificar a su mujer. Praise Master Jesus. Entonces, so when we talk about wash, this word, wash with what? The word of God. As there is a claro. Wash by the word of God. So, now we're talking of good news. Buena noticia para los pecadores. Esa buena noticia que Dios no quiere que perezcamos, pero quiere que todo el mundo regresemos a Él. Esa es buena noticia. El domingo pasado, hemos hablado del segundo de Timoteo, cuando Pablo dice que eso is a what is saying what that what Jesus came to save the sinners, which what he is the sinner, he is the chief. Praise Master Jesus. El Pablo dice que Jesús viene para salvar a los pecadores, que Él es el jefe, lo que Él es el primero. All of us, Bible condemn everyone. Bible put everyone in same category, not condemn, put everyone in same category. La Biblia pone a todo el mundo en mismo categoría, mismo nivel. There is no Jews, no Gentile. Cannot say my father is a bishop, cannot say my father is a pope. No, we are all what of the same level. The Bible says, for all have sinned. Todos hay pecado. Todos somos pecadores. Y necesitamos Salvador. Ese Salvador se llama Jesús. Jesús le dice claro que no hay otro nombre que alguien pueda ser salvo en el mundo que no son el nombre de Jesús. Que no hay otro camino que alguien pueda encontrar a Dios que no son a través de Jesús. Jesus made it in the book of Acts chapter 4 verse 2. He said, there is no any other name given unto man under heaven which what by which man can be saved except for the name of Jesus Christ. And there is no other way man can what reach God except through Jesus Christ. Praise Master Jesus. So, since we are in the Titus, let's go to the book of Titus. We are talking about good news for sinners. Tito, capítulo 2, the answer hasta. We are in the book of Titus. Tito, capítulo 2, the answer hasta 14. Let's pick something for them before we are going to. Bible says, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared unto all men. Unto all men, sorry. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. Titus chapter 2 verse 11. For the grace of God that what bringeth salvation and what? How did it appear? It appeared through Jesus Christ. I will say, looking unto Jesus. Praise Master Jesus. Puesto tus ojos a Jesucristo, que es nuestro autor y consumador de nuestra fe. The author and finisher of our faith. Versículo 12. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Es difícil, pero con ayuda del Espíritu Santo, it is possible. Praise Master Jesus. Jesus said, with man, it is impossible, but with God, all things are possible. Con hombre, es imposible. Pero con ayuda de Dios, todo es posible. Praise Master Jesus. Verse 12. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivimos en este siglo sobre justa y piadosamente. Verse 19. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of great God and our Savior, Jesus Christ. Aguardando la esperanza, bienaventurada la manifestación de gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14, that's where I'm going. Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto us, unto himself, a peculiar people, zealous of good works. You know, today people have said this. Una vez que tú recibes Jesús, no tienes obra que se realice la verdad. This is the libro de Isaías 64 says, nuestro
buena obra sin Salvador es como traposición. Pero después de ser salvo, nuestra obra empieza a contar. Praise Master Jesus. That's what I just wrote in our Facebook 2 days ago. So without being saved, our self-righteousness is like what? Filthy rags. But after we have been saved through Jesus Christ, then our good will be to what? Count. Because we're going to be rewarded according to our works. Dios nos va a recompensar según nuestra obra. Entonces, nuestra obra es muy importante. Versículo 14. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Okay, celoso, zealous. Praise Master Jesus. I was trying to look where that zealous come from. That was not like jealous, no. Celoso de buenas obras. That is zealous of good work. Tenemos que estar, tener gana o voluntad para hacer buenas obras. Porque después de ser salvo, nosotros tenemos que recibir nuestras recompensas según nuestra obra después de ser salvo. Let's see something because that's Ephesians 2 Corinthians chapter 5 verse 10. 2 Corintios 5 10. Then we're going to go to Corintios 5 10. Then we're going to go to the book of Ephesians. We're talking about good news for the sinners. 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Bible says, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he had done, whether it be good or bad. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno recibe según lo que ha hecho. Nuestra hechura, nuestro trabajo. Vamos a recibir recompensas. Lo que ha hecho. Mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, cuando Jesús regresa, Él nos va a recompensar. Él nos va a pagar según nuestra obra. Entonces, después de salvación, hay obra que Él espera de nuestra mano. Que nosotros, Dios le hace antemano que nosotros andamos en eso. Do you got that? There are some good works that God has already ordained that we're going to work in them. Good works. Where we in time is zealous unto good works. Zealous unto good works. Do you get that? Zealous of good works. Zealous the buenas obras. So here, the Bible says, when Jesus comes back, He's going to reward us. Ante el tribunal de Jesús, todos tenemos que recibir lo que merecemos. Lo que hacemos, por ejemplo, digamos en el mundo, voy a decir que una empresa de ladrillo, aquí dice que si tú puedes fabricar 10 ladrillos, vas a ganar 5 euros. Si gana 20, 10 euros. Si gana 40, 30 euros. Por ejemplo, para dar un ejemplo, in a block factory, they can say you can be able to mold 10 20 blocks, you receive 10 euros. If you receive 30, 15. So each of them, they go to what? The reward has come to what? How many blocks we have molded. So let's do the book of Ephesians. So that we get it right. Ephesus, capítulo 2, ahí vamos a tener todo el plan ahora. Ephesus 2. Entonces, la salvación no viene de nuestra obra, es don de Dios. Salvation does not come according to what you have done, no. But after being saved, we are expected what? To work. La salvación no viene de nuestra obra, pero después de estar salvo, Dios quiere fruto a nosotros, quiere trabajo, quiere obra de nosotros. Efesios capítulo 2, vamos a leer de 8 hasta 10.
Estamos ahí. Éfesos, capítulo 2. De 8 a 10. Bible says, for by grace ye are saved, through faith, that not of yourselves, it is the gift of God. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Salvación es don de Dios. Vida eterna es don de Dios. Pero el hecho de decir eso, nosotros hay trabajo, hay obra que Dios, hay fruto que Dios necesita de nosotros. So salvation, eternal life, is not what according to what you have done. No. But after being saved, after being received eternal life, there is a work that what God expects from us. So that's what I'm trying to bring out here. Verse 9, versículo 9. Éfesos 2, ahora 2:9. Not of works, lest any man should boast. No es por obras para que nadie se gloríe. Tú puedes decir, no, yo soy fuerte. Oh, no, yo soy sabio. Yo soy muy listo. Nunca he pecado. Nunca he fornicado. Nunca he robado. No, todo el ley viene porque toda boca sea. Vamos a ver el último domingo pasado. El libro de Romanos, capítulo 3, 19. Romans chapter 3, verse 19. Says, the law told every man should watch shots. Every man, Jew or Gentiles, pastors, members, publican, the righteous, everyone what? So the scripture, verse 10, verse 10. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Unto good works. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Éfesos capítulo 2, des 8 y 10. Nos estamos leyendo ahora. Éfesos, Ephesians chapter 2, from 8 to 10. So, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellos. These things, God has ordained them that we should walk in them. They are what God expects from us. Vamos a dar un ejemplo. Si usted tiene un hijo en casa, por ejemplo, un hijo de 8 años o de 10 años, si es en África donde lavamos ropa y dejamos ropa afuera, tú vas al mercado. Tú esperas que cuando tú estás en casa, si piensas llover, que ese hijo coge esa ropa para meterle dentro de casa, que no se muera, que sí. O en África donde cocinamos con leñas, con árboles, el hijo de 12, 15 años está en casa y quiere llover. Él sabe que sí, mamá o papá cuando llega a casa va a preparar comida con esa leña. Tiene que recogerlo y ponerlo donde está seca, que no se muera, porque después dejar para cocinar. Es normal. O lavar plato, o barrer casa. Entonces hay algo que Dios espera en tu mano y en mi mano que hacemos, que es buena obra. Y cuando tú regresas a casa, tu hijo de 12 años o tu 15 años está ahí y toda tu ropa que tú dejas fuera, la mojada o la leña, tú vas a decir, hijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué no puedes meterse de casa de dentro? Pero cuando tú regresas a casa, todo tu hijo lo hace bien. ¿Qué le dices? Tú alabas a tu hijo. Bien hijo, bien hecho. ¿A que sí? Ese tú esperas que él o ella hace eso. O para por mañana, que limpia la casa, para la casa, lava los platos. Es que aquí esa cosa está un poco difícil. Aquí los niños tienen tanta libertad que no es normal. Praise Master Jesus. So there are some works God expects from us. Bible says, let me read again verse 10. Say, Ephesians 2:10. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. So these things God expects us to do them. Esa cosa, Dios espera que nosotros cumplimos estas cosas. Ahí va a venir el juicio. Lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Here comes the judgment of God. What we do and what we refuse to do. Praise Master Jesus. In the book of Isaiah, where we started, it said, wash yourself, clean yourself, help the widow, help the orphan, do what is right, learn to do good, stop sinning. Sin Dios, sin ayuda de Santo para hacer eso. Without the help of we cannot do it. We ought to what? Invite the Holy. First, we have to ask Jesus to come and be what? Our Lord and personal Savior. The Holy Spirit come
como and guide us to do it. Tenemos que invitar a Jesús en nuestra vida, que sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, después de eso, el Espíritu Santo nos va a ayudar para hacer eso. That's why Jesus said, I won't leave you as an orphan. Because if I leave you as an orphan, you cannot do anything. Jesús said, you're not husband dejad como huérfanos. Husband ya Espíritu Santo te pasa a guiar y dirigir y dar fuerza para hacer todas las cosas que nos ha mandado. He will give us the people who's going to lead, guide, and help us to do what Jesus asked us to do. And his laws, he said, it is not burdensome. La ley de Dios no es grandiosa, no es un carga, no es un what they call punishment, no es un castigo. La ley de Dios no es castigo. Praise God, Jesus. The law is not a punishment. It's for our good. And everybody like what is good. Mayoría de gente le gusta algo bueno. Mayoría. Only people hate what is right. Even somebody say you don't like what is good, do him good, you'll be happy. Praise God, Jesus. And do him bad, you say, forget what says, let's start now. Even those people who do bad, hasta gente que haga mal, cuando tú le hagas malo, cuando tú le recompensas, cuando tú le pagas con malo, le dices, hermano, ¿por qué tú me haces eso? Tú me haces mal. So everybody like good, and God wants us to be good. He said we should do good, we should desist from evil. Tell us que patanas the malo. That's why he said in the book of Proverbs, where we read, said, he that covereth his sin shall not prosper, but he that what confesses and depart. El que confesa su pecado y apartarse de él. No es como pig, cerdo, que siempre sale el agua sucio, tú le das agua con agua, vuelve ahí. No. Beber de su vómito, no. Todo, Paul said when he was a child, he talked like a child. Not as he grew, he behaved like what a man. Praise God, Jesus. Siempre, todos nosotros, hay tiempo que somos como niños, aportamos como niños. Cuando crecemos, tenemos que aportar como Juan. So here, Bible says, not of 1:10, it said, for we are his workmanship, that God must created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should work on them. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvemos en ellas. There is God have expectation in us. Hay cosas que Dios quiere que cumplimos. Praise God, Jesus. And whatever He asks us to do, you know that we have what? The strength to do it. Cualquier cosa que Dios quiere que hacemos, es lo que tenemos capacidad de hacerlo, porque es que nos ha creado. Y por ejemplo, cuando el diablo viene a confrontar a Dios, cosas de Job. Dice, hablas de Job te quiere porque Job tiene cabellos, tiene cabras, tiene tal. Dios dice, no, Job me quiere de todo su corazón. Aunque tú le quieras todo eso, me va a seguir queriendo. Y Dios dice, no, Job te quiere para tener interés. Entonces Dios le permite, vete a matar todo el que tiene Job, su hijo, sus hijas, su cabello, su caballo, su todo. Y Job no peca contra Dios. Y Job no renunció a Dios. So just like the case of Job, because God knows that what Job loved him truly from the depth of his heart. Not because of what he has, not because of the things of this world, but Jesus. When the devil confronted, he said, Job has not been saying, no, go and take this away from you. You see that Job still love me. And some people, when they are sick, you see that they have problem. I will not understand, enferma, Dios no me quiere. Si Dios me quiere porque los impíos están sanos y esta enfermedad. Esta enferma. Y también ya me viene a enfrentar con enfermedad. I will say, Job have to take one, still and scratch his body, scrap it, praise God Jesus. Still, he worshipped. Entre todas esas situaciones, él adora a Jehová. Y ahí escapar al diablo. So we have works, praise God Jesus, that we ought to do. And when we confess our sin, we ought to forgive, leave it. Another thing is this. So, this is a good news for sinners, which we laid us on there. Paul said that he is what? He is the chief among those sinners.
Aunque dice que Él es primero de esos pecadores. Porque todos necesitamos ayuda y misericordia de Dios. We all need the help and mercy of God. Praise Master Jesus. Because without His mercy and help, we can do nothing. That's the key here. So, another thing is why, and this salvation, let me say it, this salvation can only come through Jesus. Esa salvación, ese bon de decir, solamente viene a través de Jesús. Uno, what is this? Jesus, even after He died here on earth and went to the heaven, some of us think that Jesus is sleeping in heaven. Jesús no está durmiendo en el cielo. Él está intercediendo para nosotros. Let's read something in the book of Romans chapter 8:34. Let's see something. Romanos 8:34. Let's pick something. Let's read Romans 8:34. I'm sure I'm right. Romanos 8:34. Okay. Are we here? So the word of God said, who is he that condemneth? It is Christ that what died. Comma. Yea, rather, that is what risen again. Comma. Who is even at the right hand of God, who also what maketh intercession for us. ¿Quién es lo que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. El que además está en la diestra. Look at me here. Cuando dice diestra, Dios no tiene izquierda y derecha. No. Quiere decir un lugar de autoridad, un lugar de mediador. Praise God Jesus. En la libro de Timoteo dice que tenemos un mediador, un hombre, mediador entre Dios y el hombre. Praise God Jesus. The book of Timothy 2 verse 5 said, we have one mediator, the man Jesus, the man Christ, who is what? Between God and man. He is there what? To mediator between we and God. Plead for our forgiveness, plead for our mercy on our behalf, plead God to help us. Es un mediador. So when they start in mediator, just start asking. I said, just a scared. No. Just a scared. Just a spirit. Praise Master Jesus. God is a spirit, doesn't have left and right. It means what? The place of forgotten. He have right to intercede. Es como, por ejemplo, ahora, si llega a buscar ahora, viene un san, I don't know what they call sons in Spanish, senior advocate, praise Master Jesus. No, san, es el example en inglés, san. Senior advocate of, es abogados de más alto. Cuando ellos tienen su causa de buscado, tú vas a tener victorioso. No. Lo que dice, vamos a leer el segundo Juan, primero Juan, capítulo 2. Let's go capítulo 1. Let's see it. Español no la puedo bien. Okay, let me read this. First John chapter 2. Primero Juan, capítulo 2. Versículo 1. This I say. My little children, primero Juan, capítulo 2. My little children, these things write I unto you, that ye sin not. If any man sin, we have an advocate. This is what I'm looking at. Senior advocate. Praise Master Jesus. I don't know what to call it in Spanish. Senior advocate. An advocate with the Father. Jesus Christ, the righteous. Hijitos mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si algún hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y aquí en español, en castellano pone abogado, pero no es abogado, no. Abogado tiene clases. En inglés se llama SAM, Senior Advocate. Y aquí la pose Advocate, que está completo. En español, yo no la encontré como pose en español. No, creo que ¿alguien tiene otra traducción de español? De Biblia española. No, si tú te por ejemplo, la pan de hoy, otro puede tener otro
aquí en español pone abogado, pero es más que abogado. Abogado doesn't mean lawyer. Praise God Jesus. But when we say son, senior advocate, is more than lawyer. Praise God Jesus. It's a higher rank. Even in Nigeria, it's hard for you to afford them. In Nigeria, for example, in Haiti, people that have un abogado, te cobran 100,000 euros para tu caso. Pero tú quieres contratar un senior advocate, people they say 2 millones. Más alto. Y aquí en inglés hablamos de bien. Advocate. Jesús es advocate. No, it's not the judge. Advocate is not the judge. It's a different thing. But it's almost very close to the judge. Majestuoso. Algo así. Yo quería ver si después otra palabra en español, pero vamos a ver otra Biblia. So, Jesus is our advocate. That's what we're picking from here. Praise God and Jesus. So, when we say here, para corregir algo, Jesús es juez y también es advocate. You got it here? Because when we did tenemos en el libro de segundo Corintios capítulo 5, dice, tenemos a aparecer el tribunal de Jesucristo. Ahí es juez, el que decide, el que te recompensa, el que condena. Let's go back to Romans. Romanos 8:34. Let's go back to that. He said, who is it that condemned? Aquí también dice como juez. Because judge was the one that condemns, praise God and Jesus. Es juez que condena a la persona. Cuando trae tu cosa el abogado, el juzgado, cuando el juez dice que se va en prisión, él va en prisión. ¿A qué sí? So here, he's a judge, he's also a senior advocate. He's two things at a time. In 2 Corinthians 5:10, he said, who is it that condemneth? It is Christ that died, yea, rather that is risen again, who is also even at the right hand of God, also making with intercession. That was, he pleaded our case before God. Él está presentando nuestro causa delante de Dios. Él dice, Dios Padre, eso ya ha morido para ella o él. Su pecado ya la ha pagado con mi sangre. ¿Qué más necesita? Entonces les dan libre. Pero después de darnos ese libre, él necesita un fruto de nosotros. Tenemos que, we have to reciprocate. Praise God and Jesus. Tenemos que reciprocar. Porque hay otra palabra que se quiere decir majestuoso y altísimo. Bueno, ese te entiendo. Luego va a ponerse en internet para ver cómo se llama algo en español. So here, his advocate and also was a judge. Praise God and Jesus. Because for example, go to Nigeria, we have someone like Femi Falana, who is an advocate of Nigeria. We have a lot of them in Nigeria who are son. So when you go, cuando el libre juzgado, hay muchos acentos. Pues está ahí, ese está aquí, ese está acá. Hay gente que son estudiantes de ley. Pero, sí, pero hay gente que son mayores. So here, we have to, this is the good news for sisters. La buena noticia para que Jesús es capaz de salvarnos y Él está siempre, día y noche, no duerme, intercediendo para nosotros. Eso es uno. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo, cuando dice el libro de Isaías, hermanos, se dice, bien ahora que rezamos juntos. Libro de Juan 7:37. John chapter 6 verse 37. Let's see what happens before we go to that lesson. John 6:37. Are we there? You know, la lengua de Mateo dice que venid a mí, vosotros que está cargado y come to me the heavy level, I will give you rest. Praise Master Jesus. Venid a mí todos los que estás trabajados y cargados y os haré descansar. So, libro de Juan, capítulo 6:37 dice así. All that the Father giving me shall come to me, and him that cometh to me, I will in no wise cast him away. Dice, todo lo que el Padre me da,
vendrán a mí y al que a mí viene no le echa fuera, no le echo fuera. So if you come to Jesus, he has the power to hold you to the end. Si tú vienes a Jesús, si tú obedeces su mandamiento, si tú obedeces su verdad, él tiene el poder, él tiene la potestad de agarrarte, sujetarte hasta fin. Praise God to Jesus. Let's see another place. Hebrew 7:25. Hebreo 7:25. Hebrew. We are asking why is it good news for the sinners. Hebreo 7:25. Hebreo 7:25. Hebrew 7:25. Hebreo 7:25. Bible says, wherefore he is able also to save them to the uttermost. Jesús es capaz de salvarnos hasta última nuestro pelo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Let me read it again. Hebrew 7:25. Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to what? Make intercession for them. Él vivo para siempre. Vive para interceder por nosotros. Para ti y yo. Let me read in Spanish. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. No es medio. No es el medio camino. Perpetuamente means what? Forever. Praise God to Jesus. Porque lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es lo que vamos a leer en el libro de Romanos 8:34. Es que no para condenar, es que no para dar vida. Praise God to Jesus. Porque él vive para interceder por nosotros para siempre. Ahora, hay otra cosa. Como pecadores, como pecadores, tenemos una actitud de venir a Jesús. As sinners, we have the form, attitude of coming to Jesus. No tenemos que venir. Jesús, sabe que yo no sé cómo es hermano, yo no fuma, yo no sé mujeriego, yo no miente, yo soy hombre fuerte. Yo amo mantener tu palabra. Yo ando por el camino. No, con eso no vale. Cualquier cosa que tú y yo hacemos bien, sin aceptar a Jesús como nuestro Salvador, nuestro Señor, no vale, no cuenta. Vamos a leer otra vez en el libro de Isaías 64:6. Vamos a leer antes de leer esa. Isaiah 64, verse 6. Let's get there first before we're going to do what we're going to read now. Isaiah 64, verse 6. Isaiah 64 says, but we are all as unclean things, and all our righteousness are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquity like the wind, they have taken us away. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caemos todos nosotros como la hoja, y nuestra maldad nos llevan como viento. O sea que tú puedes ser bueno, puedes dar ayuda, puedes dar diezmo, puedes dar limosna, puedes ayudar a mucha gente, pero si Jesús es no vale. Praise God to Jesus. We're going to prove this in the book of Luke chapter 18. Lucas capítulo 18 de 9 a 14. Esa es nuestra actitud para venir a Jesús. Confesamos que somos pecadores, que tenga misericordia a nosotros. No es que Dios, mira, ya se olvidó, ¿no? Dios es tal. Esta está en la cruz. En la cruz Jesús fue por con dos ladrones. Uno dice que si tú eres hijo de Dios, ¿verdad? Nosotros también nos trata. Si no, si morimos aquí contigo, quiere decir que todos somos pecadores. Y otro dice, tú no tienes miedo para hablar con ese señor así.
Nosotros estamos aquí para nuestro pecador, pero ese hombre está aquí sin pecador. Y dice Jesús, tenga misericordia a mí. Jesús dice, te digo hoy día que vas a estar conmigo en paraíso. Y cuando ese hombre, Jesús le llevaba. Lucas capítulo 18, vamos a leer de 9 a 14. ¿Así ha dicho, no? Luke chapter 19, Bible says, and he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others. Jesús a uno que confiaba en a sí mismo. Entonces, si confiamos en nosotros mismos sin ayuda de Dios, esto no vale. A unos que confiaban en a sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también este parábola. ¿Estamos ahí? Verse 10, versículo 10. Two men went up into the temple to pray, and one a Pharisee and the other a publican. Dos hombres fueron al templo para orar. Uno es fariseo, otro es trabajador de hacienda. The Pharisee stood and prayed, thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, even this publican. Verse 11, read here. Verse 11. I fast twice a week. I give tithes of all that I possess. 13. And the publican standing afar off would not lift up so much as his eye up to heaven, but smote upon his breast, saying, God, have mercy to me, a sinner. 14. Read here. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalted himself shall be abased, and he that humbled himself shall be exalted. Versículo 10 en español. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adulterios, ni un como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gana. Mas el publicano, estando lejos, no quiere ni aún lanzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, se propició a mi pecador. Os digo que esta descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enalteza será humillado, el que humilla será enaltecido. Entonces aquí, dos hombres fueron al templo para orar. Uno antes de Dios justificar él mismo, que él es santo, que él hace todas las cosas bien, que él es como los demás. Eso es lo que nosotros hoy hacemos. Aquí no quiere decir que Dios no está mal. Gloria a Dios. You have to understand. It doesn't mean that what tithe is bad or fasting is bad. We have to tithe and fast, but with what good conscience. Tenemos que diezmar y ayunar, pero con buena conciencia. Con primeramente sabemos que diezmo y ofrenda, you know that ellos nos espera a salvar. Praise God and Jesus. Amen. Solamente Jesús es el para salvar. We ought to tithe, we ought to fast, but we're supposed to know that what only tithe and fast cannot what save us. Only in Jesus Christ there's what salvation. Solamente en Jesucristo hay salvación. Fuera de Jesucristo no hay salvación. Entonces, ese hombre, cuando fui para orar, dice, no, yo no soy como publicano, yo soy fariseo, yo leo la Biblia, yo ayuno, yo de Dios, te da gracias. Yo no soy como ese pecador. Y pecador desde lejos, dice Dios, tenga misericordia a mí. Y pecador se refiere justificado. Eso es lo que dice Jesús, que vendrá gente desde lejos, comerá y cenará con Jesús y sus ángeles. Mas hijos de Abraham estará afuera llorando. Praise Master Jesus. Porque ellos piensan que yo soy hijo de Abraham, yo tengo nada que hacer. No, todos tenemos algo que hacer.
Después de ser salvada o salvado, ahora empieza nuestra obra que Dios nos ha creado para cumplir o para hacer. Hay fruto que Dios espera de nosotros. Entonces, cualquiera de nosotros, que si no produzcamos ese fruto, nuestra salvación no vale. Ese es lo que dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10. Fe sin obra está muerto. Praise Master Jesus. James says, faith without work is dead. Fe sin obra está 100% muerto. Tú no puedes decir que está salvado y tu obra sigue en reverse. Que ese no vale. Praise Master Jesus. Dice, faith without work is what? Is dead. Santiago 2, because you want to read it. Santiago capítulo 2, versículo 20. He says, but without know, O man, that faith without work is dead. Santiago 2:20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Santiago 2:20. No puede decir que estés salvo, porque yo no hago nada. Estés salvo, yo no voy a ir a la iglesia. Estés salvo, yo no voy a leer la Biblia. Estés salvo, yo no voy a orar. Estés salvo, yo no. No, let's not ban. Praise Master Jesus. Ese es vano. Ese es attempting a Dios. This is tempting God. Praise Master Jesus. Jesus said, my Father walked, I also walk. Jesús dice, mi Padre trabaja, yo también trabajo. Y Pablo va más allá. En el libro de Tesalonicenses 3:10 dice, el hombre que no quiere trabajar, que no come. Paul goes for, said, he that worketh shall not eat. Say, I, Paul, I preach the good news, I also work. I'm a tech beggar. Paul build house. So sometimes I will take time off, I go and build house and make money to feed myself. So if you don't want to work, don't eat. Si tú no quieres trabajar, no hay que comer. Pablo dice que yo construyo casas. A veces toma 2 o 3 veces para ir a construir casas de gente y para ganar dinero para que yo come. Entonces, si yo que predica, yo come, yo trabajo. Vosotros, si no quieres trabajar, no debes que comer. Es normal. Dios mismo trabaja. Jesús dice que mi Padre trabaja, yo también trabajo. Mientras estamos en esa tierra, tenemos que trabajar. Praise Master Jesus. Pero vamos a tener fe que nuestra bendición viene de Dios, no viene de nuestro trabajo. Como dice la Salmo 121, lanzaré mis ojos al monte, donde vendrá mi ayuda. Mi ayuda vendrá del Dios del cielo, el creador del cielo y la tierra. Así no. Ahorita me ayuda de ir. ¿Cómo escribes en español? Viene de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Sí. Dice, avanzará mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro. Mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. I will lift up my eye unto the hills. From whence cometh my help? My help cometh from the Lord, which made the heaven and the earth. Entonces, nuestra ayuda, nuestra amparo, nuestra promoción, nuestra salud, no viene de nuestra familia, de nuestro presidente, de nuestro trabajo, pero de Dios. Porque antes que en tu trabajo tú recibes promoción o te paga, Dios toca corazón de alguien que te bendice. Y cosa que Él te bendice es hechura de Dios. Praise Master Jesus. No vas a traer la abundancia del mundo. Todo estaba aquí. Nosotros vamos a encontrar esas cosas aquí. Entonces, cualquier cosa que disfrutamos de ese hoy día del mundo es hechura de Dios. Whatever we enjoy here on earth is made what God has really provided. To say, praise Master Jesus. So we work fine, but we don't believe that our promotion, our blessing must only come from that work. No, God can do something to bless you even more than what He can work. Praise Master Jesus. So that's why I would say, cause be the one that puts his trust in men, even in kings, but only in God. So we are talking about good news for sinners. Paul said, which is the chief. I'm also the chief. Praise Master Jesus. So what about them? The Bible says, if you confess and forsake, God is just and fair, who will forgive us. But he that covered his sin shall not prosper. So Jesus is at the right hand of God, interceding on our behalf. Jesús es la diestra de Dios, está intercediendo para nosotros. Y Él es capaz para salvarnos perpetuamente.
Él nada de su palabra, que ninguno de nosotros, otro que viene a Él, que Él nunca me va a rechazar. Siempre les va a recoger, nos va a lavar con su sangre, les va a lavar con su palabra, les hace perfecto, que somos hijos y hijas de Dios. Por lo tanto, that's what you have to do. Let's be on the feet. Father, in the mighty name of Jesus, we thank you for this good news. We thank you for the finished work of the cross of Jesus, the cross of Calvary. We thank you for Jesus who gave his life for us. That will say, he who knows no sin was made sinner because of me. Now, who should be called the righteous Son of God? Father, we thank you for this teaching. Because not by our works, not by our righteousness, by what he did. Therefore, we say, thank you, Jesus. We appreciate it for your goodness, for your mercy. But thank God for the gift. Bible says, every perfect good comes from him. Lord, we receive it. Help us. Holy Spirit, equip us that we will be alive and alert for Jesus. And when he comes back, not be found wanting. Be that exalted in Jesus' precious name we have prayed. Amen and amen. Let's clap for Jesus.